Muy buenas a todos y bienvenidos a esta nueva entrega de Tras los Varales. Lo primero de todo, gracias por seguir acompañándonos y por seguir estando ahí. Gracias por tantísimas muestras de cariño, por tantísimos mensajes que nos estáis haciendo llegar. Yo he de decir que esta semana he tenido las redes sociales colapsadas de mensajes, de peticiones de amistad, se lo venía comentando a Pedro, el productor, y la verdad que me siento un poco abrumado, pero a la misma vez agradecido por todo el cariño que nos estáis haciendo llegar, insisto, porque eso es muestra de que lo que estamos haciendo gusta y que os gusta, y eso es el mayor aliciente que tenemos para seguir trabajando y para seguir haciendo cosas para y por vosotros. Como dijimos, vamos a estar aquí toda la cuaresma. La productora Tras los Varales va a seguir trabajando para vosotros y para seguir llevando contenido de calidad, contenido atractivo, para que sigamos echando esas tardes, noches de Semana Santa, ahora que el tiempo está tan revuelto y tanta lluvia no nos permite salir. Pues vamos a estar vosotros acompañando a esas noches introspectivas de precuaresma que estamos viviendo. Y hoy vamos a seguir aquí, vamos a seguir hablando de cofradía, vamos a seguir hablando de Semana Santa y hoy vamos a hablar de un tema muy en el candelero, que ha estado muy en el candelero todo este verano. Vamos a hablar de restauración, vamos a hablar de conservación, vamos a hablar de cómo las hermandades afrontan esos procesos de restauración desde la perspectiva, desde la visión de un taller de restauración de aquí, de la provincia de Jaén, que se dedica a la conservación y al mantenimiento no solo de imágenes, de imaginería sacra, sino también de pasos, cuadros, en definitiva, todo lo que tiene que ver con nuestras hermandades y con nuestras obras de arte que luego vemos en la calle, en nuestros templos. Antes de nada, yo siempre me gusta agradeceros a vosotros y agradecer también a nuestros patrocinadores el trabajo y el esfuerzo que hacen para estar con nosotros y apoyar este proyecto que, como digo, también sin ellos, pues hubiera nacido un poco cojo. Y a la productora Los Varales, como siempre, por ofrecernos su sapiencia y su trabajo y conseguir este grandísimo podcast que estamos, insisto, llevando desde Linares para toda España y para todo el mundo. Así que nada, vamos a meternos en faena, vamos a empezar ya, que empezamos ya. Hay historias que no se ven desde la acera, voces que solo se escuchan bajo el paso. Esto es Tras los Varales, el podcast. Un espacio para sentir la Semana Santa desde su interior. Síguenos en nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube. Empezamos. Pues ahora sí, después de esta cabecera, como os decía, vamos a meternos en faena y vamos a hablar de restauración, de conservación, del patrimonio de las hermandades. Un tema que, después de este verano tan movido, pues parece que ha cobrado cierta relevancia en el mundo de la Semana Santa, en el mundo de las hermandades, y hoy vamos a tratarlo aquí. Lo vamos a tratar con Esther Moreno. Esther, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, muchísimas gracias. Tú eres licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Granada. Efectivamente, sí. Y regentas el taller de restauración de las Hermanas Moreno en la ciudad de Úbeda, en la vecina localidad de Úbeda. Sí. Y os dedicáis a la restauración y mantenimiento y conservación del patrimonio, no solo a nivel de imaginería, sino, entiendo que cualquier tipo de patrimonio que tienen las hermandades en su poder, ya no solo hermandades, templos, parroquias. Coméntanos un poco, porque ¿cómo llegáis vosotras? Porque esto es una cosa muy curiosa, quiero que lo sepa la gente. Yo es el primer taller que conozco que regentan dos hermanas. y claro, ¿cómo dos hermanas estudian la misma carrera, les gusta la misma profesión y se dedican a lo mismo? Pues es cierto que ahora mismo estoy yo sola porque mi hermana tiene una enfermedad y ahora mismo está de baja. Pero bueno, nosotras es que nos gusta muchísimo el arte de siempre. De hecho, mi madre siempre me acuerdo de verla pintando, porque ella le encantaba la pintura y estaba todas las tardes, se ponía a pintar y yo me ponía a pintar con ella, mi hermana también. Entonces, el arte es una cosa que nos encanta. Y la casualidad de mi padre que trabajaba en la banca y entonces pues íbamos de un lado para otro y llegamos a Granada en una de las traslados y ahí, pues no sé, dije, mira, pues hay Bellas Artes, pues yo me voy a estudiar Bellas Artes. Y mi hermana pues también le gusta y se puso a estudiar ya también Bellas Artes. Y dijimos, bueno, pues empecé yo con la restauración y mi hermana pues dijo, pues vamos a ver cómo vamos.
y aquí estamos las dos en nuestro taller, o estábamos las dos, de momento estoy ya sola ahora mismo, pero que empezamos las dos con este sueño, ¿no?, que nos encanta y ahí andamos. Esther, entiendo que al final no solo la restauración, la imaginería en general, históricamente ha sido un trabajo muy de hombres. Sí. Salvo Luisa Roldán, Lourdes Hernández ahora, Sí, sí. Ana Rey, que ahora parece como que el mundo de la imaginería, de la restauración, parece que la mujer empieza a sentar sus bases y a decir, oye, también nosotras estamos aquí. ¿Cómo vivís vosotras esa llegada a Bellas Artes? Y entiendo que ha sido difícil, o no ha sido difícil, entrar en este mundo de vamos a llamarlo, mal hablado, de hombres. ¿Cómo la habéis vivido vosotras? Entiendo desde ese año 96 que empezáis a trabajar ya de manera con vuestra carrera terminada hasta estos últimos años. ¿Cómo habéis vivido esa evolución del mundo de la restauración? La verdad es que ha sido muy difícil. Ha sido muy difícil porque hay cofradías que son muy cerradas y ellos pues no conciben a lo mejor tener una mujer en ese campo, pero la verdad es que hay otras que sí, que no les importa, entonces por ahí es por donde hemos andado nosotras siempre, ¿no? Hay gente que nos decía, bueno, es que sois dos chicas, no me creo que hagáis este tipo de cosas, y echar un poco de recelo, pero hay cofradías que sí, que no les importa, y es verdad que para muchas cosas la mujer es mejor en cuanto a que es más minuciosa y más paciente que un hombre, ¿no? Hay un dorador, no voy a decir nombre de nadie, que bueno, él tiene el nombre, pero la que dora realmente es la mujer. Entonces, pasa que bueno, él tiene el nombre y parece que es que el que está adorando es él. Bueno, pasó históricamente con la Roldana. Claro, ella claro. nunca llegó a firmar una obra por el mero hecho de ser mujer. Claro, entonces yo creo que ahora que queremos un poquito de igualdad, ¿no?, deberíamos dar un poquito de, no sé, de acto de fe para la mujer, también en este ámbito, y bueno, y nosotros hemos hecho muchas cosas, hemos hecho tronos y hemos hecho imágenes y hemos restaurado muchas cosas, y por ser mujer no nos ha quitado el ser hombre. Es cierto que hemos tenido que dar el 200%, ¿no?, pero yo pienso que en todos los trabajos hay que dar el 200%. Entonces, sí, ha sido difícil, pero bueno, yo creo que poquito a poco se va suavizando la cosa y podemos llegar. Vuestro sitio. Estamos encontrando un poquito el sitio, pero pienso que debemos de darle también a la mujer un poquito porque tiene otra sensibilidad, no sé, no tiene nada que ver, ¿no? Cada uno tenemos nuestra sensibilidad, igual que tiene un hombre y tiene una mujer, y entonces, pues no sé, pienso que es igual. Esther, desde el año 96 venís realizando diferentes labores conservativas, tanto a nivel de cofradías como a nivel privado, como a nivel de parroquias, instituciones, entiendo. Impone mucho el hecho de saber que uno está cometiendo una restauración, que está cometiendo una labor conservativa, una imagen devocional. Entiendo que no debe de ser lo mismo estar delante de un cuadro que tiene una persona en casa, a saber que lo que estoy tocando, lo que tengo entre manos es una talla del siglo XVIII, XIX, XVI, y que a la que profesan veneración miles y miles de personas en una ciudad, en una comunidad. Entiendo que eso al final también debe de imponer y debe de ser una responsabilidad de mucho calado, ¿no? Uno se tiene que ir alguna noche a dormir con la cabeza un poco, ¿no? Sí, la verdad es que tiene mucha responsabilidad en cuanto a ver que en los tratamientos que tienes que realizar, y tienes que pensar que hay gente detrás que va a notar a lo mejor cualquier acto que tú hagas ahí, lo va a notar, ¿no? Sobre todo si es una imagen. El cuadro también, hay cuadros que tienen repunte y van saliendo, quitar repinte y salen cosas que no había de antes, ¿no? Entonces, tienes que tener un poco pensando qué es lo que busca la gente, y también, aparte de restaurar, intentar que no se note mucho o que no haya una diferencia muy grande. Y también a las cofradías pues hay que aconsejarle, ¿no? Mira, esto cómo va, si pensáis que esto que se le va a hacer va a tener mucha repercusión, porque claro, hay imágenes que vienen con mucho repinte y a lo mejor va a cambiar mucho el aspecto, ¿no? Entonces es una gran responsabilidad, yo pienso que sí. Y luego, claro, yo me quedo muchas noches
que no duermo, ¿no? Porque digo, ¿y ahora qué hago? Eso va en el cargo, en la profesión, ¿no? Claro, dice, ¿y ahora qué? Si hago por aquí, malo, si hago por allí, malo. Claro, porque ¿Qué hago? Pues veníamos de una época en la que se hablaba de, coloquialmente, con el Cristo moreno. Claro, claro. Y era esa pátina de suciedad, de repintes, de ceras y rezumes de la madera, con la de la cera de las propias cultos, claro, de los propios pasos. Y parece que, claro, yo siempre recuerdo, además, lo he leído 1000 veces, pues, y lo tengo de hecho en casa, el libro de la restauración del Gran Poder, de los Cruz Solís, el trabajo tan minucioso que tuvieron de limpiar ese rostro tan oscuro, tan pasado del Señor del Gran Poder, y cuando volvió esa impresión, recuerdo esa impresión de ver al Señor tan clarito, ¿no? tan clarito. Claro, eso choca a muchas hermandades, ¿no? Porque llegan y dicen, es que yo tenía a mi Cristo moreno. De hecho hay una marcha que se llama Mi Cristo Moreno. Sí, sí. ¿Cómo al final hay que hacer ver, cómo vosotras hacéis ver a las hermandades de que eso no es lo correcto, que eso es suciedad, y que lo que realmente le interesa a la talla para su conservación es volver a su estado, a su pátina original y limpiar todo eso? Entiendo que al final también hay un trabajo de psicología o de entendimiento entre el restaurador y la hermandad, porque entiendo que la hermandad siempre quiere hacerse lo menos intervencionista posible, claro, pero eso a veces no es lo que más le interesa a la talla. Claro, hombre, como restauración siempre tienes que hacer lo mínimo. Una restauración de una imagen, lo suyo es siempre actuar de forma muy mínima, lo mínimo posible. Pero claro, es cierto que hay cosas que tienes que quitar. Si hay una suciedad ahí muy incrustada que tú tienes que quitar porque la obra puede estar dañándose, tienes que quitarla. Como los historiadores siempre te van a decir que la suciedad es como la historia de la imagen, ¿no? Tú la ves así porque históricamente le ha pasado esto, ha tenido un incendio o ha estado en una zona con mucha suciedad y la ha tenido así. Entonces, históricamente no se debería de tocar. Pero claro, dice, bueno, ¿cómo no la toco? Si a lo mejor debido a esto le está pasando esto y lo otro, y tiene este tipo de cosas que les van a pasar y que va a sufrir un deterioro más grande la imagen por tener esa suciedad encima. Entonces, eso es muy difícil, ¿no? Y es lo que no entienden muchas cofradías y no entiende mucha gente, ¿no? Como he pasado de mi Cristo de clarito a oscuro, cuando a mí me gustaba oscuro. Pero es que tú tienes que pensar que lo que el restaurador hace es que esa imagen siga en el tiempo, que persiga, que no se tenga un daño tan fuerte que haya que cambiarla o que desaparezca. Tenemos que mantenerla para que futuras generaciones estén ahí con esa misma imagen que tú estás ahora mismo viendo en ese momento. Entonces, claro, hay que pensar que si hay que hacer una intervención porque la imagen lo necesite, hay que hacerla para conservarla. ¿Qué pasa? Que esa sociedad, a lo mejor la restauración lo que hay que hacer un poquito es limpiarla con idea, ¿no? De no dejarla blanca, sino hacer como una media limpieza para eliminar un poco el daño, pero no hacer ese matiz claro, que conserve esa matiz que tiene, como bien dices, de cómo es la imagen originariamente, ¿no? Y últimamente hay restauradores que yo creo que hacen la limpieza demasiado exhaustiva, ¿no? Ahí es donde yo me gustaría ir. Se habla mucho del intervencionismo de algunos restauradores con las imágenes. Puedo poner casos de imágenes que se han ido a restaurar y tenían su pelo natural y han venido con pelo tallado, imágenes que se han ido a restaurar en las que su cuerpo ha desaparecido y se le ha tallado un cuerpo nuevo. Claro, ¿hasta qué punto es restauración y hasta qué punto es intervención? Porque entiendo que, claro, hay una fina línea que separa una cosa de la otra. Y claro, muchas veces las hermandades tratan una restauración, pero realmente el término restauración es incorrecto. Lo que se está haciendo es una remodelación o un retallado de lo que es la imagen. Estamos hablando muchas veces, los pómulos en las vírgenes se toca mucho, el ángulo de la mirada, el tema de pestañas y cejas, ahora hablaremos también de eso. Es que una restauración es conservar. En ese caso no se está haciendo una restauración, se está haciendo un retallado o un repolicromado.
Una restauración es conservar lo que hay, no realizar una cosa diferente. Si tú estás modificando un pómulo o le estás haciendo un candelero nuevo, no estás restaurando el candelero antiguo. Estás haciendo una cosa nueva en una imagen antigua. ¿Qué pasa? Que muchas veces el candelero, claro, puede ser que esté con muchos ataques de insectos xilófagos y entonces no tienes más remedio que cambiarlo porque la estructura ha sufrido demasiado y no sirve la que hay. Pero normalmente una restauración es conservar lo que hay, haya lo que haya. Uh-huh. O sea que, bueno, a lo mejor estéticamente a la cofradía no le gusta, le quiero tocar esto de aquí porque parece que mi imagen estará ya mejor, sí. Eso es que ya depende también un poco de la hermandad, pero claro, no podemos confundir la restauración de un retallado. Hablabas antes de la importancia o del criterio de las hermandades muchas veces. ¿Hasta qué punto un restaurador debe de tomar el criterio de la hermandad y hasta qué punto debe de imperar como profesión el decir, no, esto no puede ser así, esto hay que hacerlo y hay que tocarlo, independientemente de que la fisonomía del Cristo o el aspecto visual del Cristo o de la Virgen en este caso se modifique, porque es que si no la imagen no va a durar 5, 10 años. ¿Hasta qué punto vosotros también tenéis esa labor formativa de educación a esas juntas de gobierno cuando os llegan a vuestro taller y os contactan para hacer ese tipo de trabajo? No solo entiendo en imaginería, vosotros que también trabajáis con pasos, que trabajáis aquí el dorado, ¿hasta qué punto vosotros también tenéis que ser muchas veces inflexibles con la junta de gobierno? Sí, hay que hacerlo. Si hay que ser inflexible, hay que hacerlo, porque a lo mejor la junta de gobierno hay que hacer una cosa, pero es imposible hacerlo. Hay imágenes que me han venido que puedes saber, quieres tú conservar, pero en realidad no puedes conservar nada, porque está todo lijado y a lo mejor la intervención que hicieron anterior, que ha lijado la original, ha metido unos productos que no son los adecuados, y aunque tú quieras conservarlos, eso se va a caer. Entonces, aunque hay momentos que no puedes, es que tienes que decírselo, esto no se puede hacer así, porque es que se te va a caer. Te puedo hacer aquí un tejemaneje, pero es que a los 2 meses, un mes, 3 meses se te va a caer. Se va a levantar. Se va a levantar, entonces tienes que decirlo, claro. Yo siempre estoy en contacto con la hermandad con cualquier cosilla que veo en una imagen, en un cuadro, en lo que sea, para decirle cómo va. Y es mi trabajo y tengo que ver qué es lo que tiene, cómo ha estado hecha, qué es lo que le han hecho en todas las intervenciones que haya tenido, y yo tengo que ver si eso es factible restaurar o hay que hacer algo más puntual. Ahí me gustaría centrarme, porque entiendo que habrá mucha gente al otro lado de la pantalla, de la televisión, del móvil, que no comprenda o que no sepa realmente cómo es un proceso de restauración. Desde el momento en el que la hermandad levanta el teléfono y os contacta, ¿qué proceso sufre una imagen hasta que llega a vuestro taller? Se culmina ese proceso y vuelve a la parroquia, el taller, el paso, el cuadro. ¿Cómo es ese proceso? Entiendo que hay infinidad de pasos, de procesos. ¿Cómo es? Detállanos un poco así resumido un proceso normal de restauración para que el que esté al otro lado pues entienda cómo se hacen los análisis, cómo se hace el estudio previo, el presupuesto, se mandan los papeles al obispado. Cuéntanos un poco. Pues en principio la hermandad es la que contacta, porque ellos piensan, a lo mejor en junta directiva han visto que quieren hacer una restauración y entonces lo que hacen es que contactan conmigo, yo hablo con ellos, se presentan unas fotos o se va a hacer una foto de la imagen y una vez hecho eso yo elaboro un presupuesto. Necesito también un poco la historia de la imagen, si ha tenido intervenciones, si esas intervenciones han sido de otros restauradores, si ha sido de, digamos, personas que dice que pintan o... Sí, incluso si hay algún informe ya hecho, ¿no? Claro, si hay algún informe, claro, porque eso me ayuda a mí mucho a saber si ha tenido una intervención hecha por un especialista de restauración o no. Y eso también nos da a conocer si lo que se va a poder hacer en esa imagen o no. Y una vez hecho eso y hecho el presupuesto,
pues la cofradía lo que hace es que, supongo que hará varios, contactará con el cura o con el arzobispado, y es verdad que el arzobispado pide señas de todos los ahora mismo, porque antes no se hacía, cualquiera podía hacerlo, pero ahora ya sí es verdad que te piden un currículum y te piden una titularidad, y bueno, y eso tengo que presentarlo igualmente. Entonces, una vez que ya la cofradía contacta conmigo como que yo voy a hacer el trabajo, y ya todos esos papeles están en el arzobispado, y el arzobispado también da su visto bueno, nosotros lo que hacemos es que, vamos, yo en concreto, viene la imagen a nuestro taller, y ahí es donde empezamos la restauración, que yo lo primero que hago es ver su estado inicial, que ya lo veía en las fotos, pero más exhaustivamente, ¿no? Veo una serie de catas, a ver la limpieza, cómo se va, cómo no se va, si hay original debajo, si está lijado, si no está lijado. Se pueden hacer radiografías y tags, lo que pasa es que hay veces que no son necesarias. Normalmente un tag es para ver un poco la estructura interna de la imagen, si tiene algunos movimientos extraños de tablones que no sabemos por qué le pasan o no le pasan. Los ensambles, claro. Entonces ahí sí se hace un tag o se hace una radiografía, porque ese tipo de tratamiento, la verdad es que es caro para una... Dentro de la hermandad se encarece bastante, ¿no? Entonces, si no es necesario hacerlo, pues no se hace, pero si hay que hacerlo, se hace. Uh-huh. Y una vez hecho ese tipo de, todo esto de radiografías, que también se puede hacer alguna analítica de cómo son los pigmentos que tiene, sobre todo si son imágenes muy antiguas, para ver la antigüedad y con qué pigmentos son las que están realizados, porque la imagen ahora, digamos, más moderna, utilizan pigmentos ahora que son todos químicos, pero si tenemos una imagen, por ejemplo, muy antigua, del siglo XVIII, siglo XVI, XVII, claro, vemos ahí materiales preciosos, o sea, material precioso, piedra, azurita, todo eso como tú dices, machacada. Entonces, eso tiene valor incalculable, eso hay que conservarlo, porque ya no hay. Claro. Entonces, no me vale, esto hay que quitarlo y poner una nueva porque no me gusta la imagen, no, haz una nueva y de ese conserva esa. Entonces, eso hay que verlo y se puede hacer a través de una serie de análisis, ¿no?, que se pueden hacer. Pero bueno, lo normal es que se haga una limpieza solamente de lo que es la suciedad y del barniz que esté oxidado. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues solo se retoque lo que falte. Si me faltan tallas, pues solo retallo esa zona que me falta, un dedito, un trozo de nariz, un trozo de tela, no sé. Pero si no me falta, es que conservar lo que hay, porque incluso si tiene panes de oro, el pan de oro que hay ahora mismo no es el que había antiguamente. Es que no es el mismo. Con todo lo caro que está ahora y todo, y ha subido de precio, el pan que hay antiguamente no es el que hay ahora. Entonces hay que conservar todo eso. Y eso se lo digo mucho a la cofradía, hay que conservar siempre. Y una vez que se ha hecho todo ese proceso de restauración, de catas que se va mandando a la hermandad, mira, hemos hecho esta cata, mira cómo le está saliendo la limpieza, o si le sale algo diferente, hemos encontrado un repinte. Yo me acuerdo que hicimos una restauración, mi hermana todavía estaba conmigo trabajando, una imagen de Madrid de Pinto, un Cristo crucificado, sí, el Cristo del Calvario, que le habían hecho un repinte. Tremendo. De hecho parecía que era una escayola el repinte que le habían hecho, ¿no? Y vino al estudio y dijimos, bueno, vamos a quitar ese repinte porque no le gustaba a la gente el repinte, lo habían hecho hace 2 o 3 años y queremos lo que había, pero en posguerra, porque anteriormente pensaban ellos que en la imagen no estaba, que lo que había era una réplica. Unos decían eso, otros decían que era la misma imagen que tenían del siglo XVII, que se había reformado porque la habían roto en la guerra civil. Nadie sabía nada. Entonces ahí sí fue necesario hacer una radiografía para ver qué había dentro. Y dentro pues había muchas cosas. Había puntas modernas, había muchos trozos de madera ensamblados con otros trozos de madera y con muchas puntas. Encontraste un batiburrillo de cosas. Sí, y eso sí es verdad que ahí, como te he dicho anteriormente, tuve muchas noches que no dormía pensando, sí. Pero la verdad es que para mí fue muy satisfactorio porque era como un misterio, de resolver un misterio. ¿Esto qué es? Claro, ahí Esther, entiendo que al final también vosotros
dais luz a muchas hermandades. Yo recuerdo cuando procesos, ahora se ha puesto muy de moda la restauración del Señor del Santo Entierro de Sevilla, que se ha reconocido por un papel que había en su espalda el autor. Recuerdo la famosa restauración del Cristo de las Penas de la Hermandad de la Estrella de José de Arce, que tenía incrustado en la peña donde va sentado el papel. Entiendo que eso al final también para vosotras, cuando estáis in situ con la talla, es como decirle quién es tu padre y que el Señor te responda, ¿no? Y encontrar el siglo, la talla, los ensambles. Claro, al final es como que la imagen os quiere contar a vosotras. Y vosotras preguntándole, oye, ¿quién eres? ¿Dónde estás? ¿De dónde vienes? ¿Quién es tu padre? ¿O quién es tu madre? En algunos casos también. Eso al final también para vosotras es un reto, pero tiene que ser también apasionante, ¿no? El hecho de ir descubriendo y decir, oye, pensaba que me encontraba con una talla de posguerra y ahora resulta que tengo en mis manos una talla del siglo XVII, del siglo XIX, del siglo XVIII. Tiene que ser apasionantísimo. Sí, además que es que esta imagen en concreto tenía mucha fuerza. Yo a lo mejor pienso que estábamos locas pero es verdad que cuando una imagen tiene muchos siglos encima y mucha gente que ha estado con ella, se nota esa fuerza en la imagen. Esa unción que tiene de tantos siglos se nota. Entonces tenía una fuerza esa imagen, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero la imagen esa fuerza la tenía. Y es verdad que yo digo, desde que yo la vi con la radiografía, digo, esta imagen es la suya. Lo que pasa es que, claro, en la guerra lo que pasó es que la destrozaron a hachazos y una persona de allí la guardó. Esos trozos lo guardaron en un pajar, pero claro, no estaban todos los trozos. Entonces, claro, hubo que recomponer, que se le hizo en un taller, digamos, tipo Olot, después de la guerra, y por eso había trozos que eran originales y trozos que no eran originales. Y por eso había tantas puntas y es verdad que luego empezamos a hacer catas, porque claro, la cofradía no quería ver lo que había, pero destapar lo que había no, porque ellos estaban acostumbrados a ver lo que había después de la guerra, no lo que había antes. No recuerdan a su Cristo antes, recuerdan a su Cristo después de la guerra, no de antes. Entonces, claro, se hicieron varias catas y se vio que había imagen la imagen era muy antigua, del siglo XVI, y había debajo trocitos de la policromía de aquella época. Yo lo dije, ¿queréis que...? Aquí. Claro, no sé lo que va a haber, porque una imagen que han destrozado, que tiene tantos siglos, igual no encontramos... Probable que haya parte donde se haya perdido por completo esa policromía. Claro. Había incluso el paño, era de pan de oro, estofado, que estaba pintado encima. Entonces, al final la cofradía dijo, no, queremos la imagen que tenemos ahora mismo, como se podía conservar, se ha conservado, aunque queríamos unas catillas para que la gente sepa que debajo está su Cristo de hace mucho tiempo, desde hace siglos. Y ahí se hizo unas catas en el paño de pureza, que están ahí, y todo documentado con un gran informe, y ahí tienen a su Cristo de siempre, que aunque no sea con la policromía con toda la original, verdad escondida. Exactamente, claro, entonces ya ellos dicen... Lo mismo algún día aquello sale para afuera. Claro, no sé qué decirte, es que una imagen tan antigua que ha sufrido tanto... Es complicado. Luego reintegrar las zonas donde no haya policromía, llegar a igualar toda la policromía por igual. Si son zonas muy amplias que no existen, reintegrarlo es un poco también tú intentar hacer algo que no sabes que no está, que sabes que no está. Tú puedes intentar, bueno, pues aquí parece que había, pero si es posible tener la policromía que está más conservada, antigua, pues es la que se conserva, y si se puede conservar es la que ha hecho que se conserve esa. Pero ellos saben a ciencia cierta que tienen a su Cristo antiguo, que no tienen una talla, digamos, como ellos decían, de escayola. Y quieras que no, es una tranquilidad para ellos. Y al final pone en valor un poco la imagen. Hombre, claro. Hablabas de la importancia o hacías alusión a que al final tiene que haber, en ese proceso de restauración, tiene que haber una comunicación muy diaria, vamos a llamarla así, entre el taller de restauración y la hermandad, porque surgen estas cosas, ¿no? En una restauración surgen estas cosas, y claro, la hermandad no te suelta la imagen en el taller y no aparece allí hasta el día que va a recoger la
para volverla a llevar a la iglesia. Entiendo que debe de haber un trabajo de seguimiento con cada cosa que se va descubriendo. Oye, he encontrado esto, seguimos, no seguimos, paramos, no paramos, ¿qué hacemos? ¿Ves que hay hermandades que ese seguimiento lo hacen de una manera más exhaustiva? ¿O dicen, bueno, confío en vosotras, haced lo que vosotras queráis? ¿Tú de qué eres partidaria? De tener una junta de gobierno allí, no te voy a decir todos los días en tu casa, pero sí cada 15, 20 días, oye, ¿cómo está mi Cristo? ¿Cómo está mi Virgen? ¿Cómo está mi paso? ¿O prefieres que te den libertad para trabajar y decir, oye, confiamos en ti, tú haces lo que quieras, y cuando lo tengas nos llamas y venimos a por él? A mí no me importa que vengan al estudio. Yo los pongo a trabajar directamente conmigo y ya está. No me importa. Yo me encanta que venga la gente al estudio y que y pregunte. Lo que es cierto es que yo el seguimiento lo hago yo. Entonces, aunque la cofradía no venga, porque diga, bueno, confiamos en ti, ya cuando esté arreglada vienes, me lo dices y vengo a por ella. Yo, cuando encuentro cualquier cosa, ahí estoy yo dándole la vara. Mira lo que he encontrado, mira lo que ha salido, mira cómo va la limpieza, mira cómo va la reintegración, os va gustando, va bien, es con lo que vosotros pensabais que estaréis contentos, sí, no, eso lo hago yo siempre. Yo no lo dejo todo a ver lo que sale. Sí. Ahí donde yo también entra un poco, a donde yo quiero llegar, es que si crees, bajo tu punto de vista como profesional de la restauración y de la conservación patrimonial, si crees que hay falta a veces de formación en las cofradías, en las hermandades, claro, cuando acometen este tipo de trabajo, donde entiendo que en las hermandades no hay un profesional, yo me pongo en situación de la hermandad que está regentada por un abogado, por un albañil, por un soldador. No quiero hacer distinciones de cargo, pero llega el momento de tener que restaurar la imagen. Y allí nadie tiene, vamos a hablar claro, ni puñetera idea de restauración. Sí. Y contactas contigo. Y claro, yo entiendo que tú escucharás muchas veces algunas cosas que te echarás mano a la cabeza y dirás, joder, que me están diciendo, que me están contando, esto no se puede hacer. ¿Crees realmente que hay falta de profesionalidad o de conocimiento por parte de las juntas de gobierno, y que quizás las juntas de gobierno, cuando acometen este tipo de trabajo, deberían de asesorarse más o dejarse asesorar por especialistas, ya no que tengan que ver con el taller, sino decir, oye, me voy a asesorar con el especialista que me va a asesorar 2, 3 talleres de su confianza y que va a seguir con nosotros el proceso de restauración y nos va a aconsejar? Igual que, oye, cuando vas a un taller de bordado o cuando vas a comprar una casa de hermandad, ¿crees que falta esa sí, profesionalización falta. En la Junta? Yo sé que, yo creo que nadie no sabe lo que es restauración y lo que es un retallado, por ejemplo. No lo saben. Y entonces, claro, a lo mejor preguntan una restauración, pero en realidad ellos quieren tocar la imagen porque no les gusta y quieren darle un aire porque es que yo la quiero que se parezca a, y no se parece y quiero que se parezca. Eso sí. Entonces yo quiero una restauración. No, eso no es restauración, es un retallado. Entonces muchas veces van a lo mejor a escultores, pero hay escultores que no son restauradores. Ahí es donde yo quiero ir. También, o hay a lo mejor gente que le da las manualidades y no son restauradores ni son escultores. Y no tienen ni idea. Ahí te van a hacer cualquier cosa. Mismamente, por ejemplo, incluso en lo que es dos dorados, no saben lo que es un oro fino o un oro falso. Nosotros siempre hemos hecho oro fino, hemos trabajado el oro fino, que es oro de 23 quilates y 3/4, y un oro falso, que dice, sí, es que tiene... Es muy parecido. Es muy parecido, pero no, eso es latón. Los mates, los brillos no son los mismos. Claro, yo doy mi presupuesto en oro y, claro, no puede ser el mismo precio que un latón. Y más ahora el precio en el que está el pan de oro. Exactamente, entonces me decía, bueno, y es que este precio de presupuesto que me has dado tú es muy caro. Digo, ¿pero qué precio es el que te ha dado otro? ¿Qué te van a hacer? Claro. Pues es que la restauración es igual. La gente piensa que una restauración es lo mismo que un retallado, no es lo mismo, o un repolicromado, no es lo mismo. La restauración siempre es conservar, yo tengo la imagen así, está sucia, voy a limpiarla, pero conserva la imagen tal cual. Uh-huh. Y un retallado es, bueno, pues que tenga la nariz torcida y ahora se la voy a poner derecha, o me gusta que tenga
los labios más carnosos, o que se parezca más, que me gusta más la Esperanza Macarena, me gusta más y yo quiero que se parezca más a la Macarena. El entrecejo un poquito más marcado. Claro, exactamente. Entonces, eso es un retallado, no es una restauración, y como tal, pues hay que buscar un profesional cada uno de cada una de las cosas. Y ahí es donde yo quiero ir. ¿Crees que hay mucho intrusismo en el mundo de la restauración? Porque claro, hablábamos antes de empezar la entrevista de que vosotras sois prácticamente la última camada de esa especialización técnica en restauración y conservación, que ahora Bellas Artes engloba todo lo que era imaginería, restauración. Ahora cuando estudias Bellas Artes, estudias, digamos, toda la rama. Sí. Como que abarcas mucho y aprietas poco en ciertas materias. Y antiguamente cuando te especializabas en restauración eras restauradora, cuando te especializabas en imaginería eras imaginero, pero ahora como que la nueva hornada de artistas, lo mismo te tallan a un misterio nuevo que te restauran una imagen del siglo XIX. Entiendo que los acabados y por mucha profesionalidad que haya, no es la misma. No es la misma. Porque se entiende también, y ha pasado, que hay artistas que han retallado. Yo pongo siempre el caso del Cristo de Santa Genoveva, por Fernando Aguado, que el propio autor de la imagen en vida decía, este no es mi Cristo, una vez devuelto al taller, al culto público. Entonces, claro, ¿hasta qué punto, no? Hay ese intervencionismo y ese por parte de los restauradores. Entiendo que un restaurador es muy complicado que sea capaz. Entiendo que sí, podrá, ¿no?, hacer un misterio completo, pero que un imaginero se meta en temas de restauración, al final muchas veces está contraproducente y poco productivo. Si tiene conocimiento, lo normal es que no tenga conocimientos porque no tiene los estudios, ¿no? Entonces, claro, si no tiene los estudios o te han informado, lo normal es que hagas cosas de escultor. Y claro, no es lo mismo un escultor que restaure sin conocimientos que un restaurador. No es lo mismo. Entonces, claro. Esther, ¿tú consideras que un restaurador, un imaginero, tiene que ser cofrade? En el sentido de, tiene que saber comprender qué es lo que tiene entre manos y qué es lo que está haciendo y para quién lo está haciendo. Porque entiendo que una imagen no tendrá la misma unción si no eres cofrade o no entiendes el sentido de para qué lo haces, bajo mi punto de vista. Luego, por ejemplo, está el caso de Paco Zafra, sí, que es una persona que no es creyente, él lo dice abiertamente, sin embargo sus imágenes tuvieron un boom tremendo por esa unción que tenían, por eso que hay casos muy concretos, ¿no? Exactamente. Pero lo normal es que tú seas creyente y seas cofrade, ¿no? O por lo menos creyente. Pero luego hay casos como Romero Zafra que sí, que él pues tiene esa unción en esas imágenes, ¿no? Pero hay imagineros que han hecho imágenes y que no tienen unción, porque no son creyentes, han plasmado, porque muchas veces el artista en un escultor lo que hace es modelar la anatomía humana. Entonces, si no eres creyente, lo que haces es modelar y hacer una imagen, o sea, una imagen, una talla, una escultura. Haces una escultura, no haces una imagen. Por eso muchas veces hay escultores muy buenos y tallas muy buenas que no tienen unción, y tienes tallas que a lo mejor no son tan buenas, pero tienen muchísima unción. Y eso es muy importante. Claro, ahí en el anterior podcast hablábamos, y fíjate, vamos a hacer un símil también con la música. Hablábamos de esos compositores muy profesionalizados y con muchos estudios que componen y no llegan a la gente, pues sus composiciones no llegan a la gente. Sin embargo, luego había músicos autodidactas que eran capaces de componer una marcha y que esas marchas se revolucionaban, se ponían casi como al hit de los Beatles se reproducen por todas. Entiendo que al final en la imaginería pasa lo mismo, ¿no? O sea, tú puedes ser escrupulosamente perfecto en lo que se requiere a la técnica del estofado, del dorado, de la imaginería, pero esa imagen tú la plantas en una iglesia y no dice nada. Claro. Y ahora, sin embargo, llega un chaval que está empezando, que tiene esa magia, ese don, y te hace una imagen y allí se planta la gente y empiezan a caer lágrimas como claro, por eso dicen puño. Que los artistas nacen, no se hacen, ¿no? Entonces, pues sí, es verdad. Hay escultores pues que son escultores, pero no imagineros.
Ahí es donde que yo es quería diferente. llegar. La carrera hacia el imaginero, hacia el restaurador, o al final hay que tener ese, Yo creo que tienes que ese don. tener un poco el don. Todo se aprende, pienso yo, ¿no? Pero en el caso del imaginero, artista y todo eso, creo que tienes que tener un poquito el don. Se ve, cuando una persona, además yo siempre me acuerdo, Claro. cuando éramos pequeños, yo he sido muy malo siempre para dibujar, y yo envidiaba, porque a mí me ha encantado mucho la historia del arte, y me encanta el arte por el mundo de las cofradías, y yo envidiaba a esas personas que eran capaces de dibujar retratos, rostros prácticamente perfectos, una fotografía, y siempre se decía, tú vales parte, tú vales para Bellas Artes, y luego a lo mejor lo han estudiado y se han puesto a crear y no han Es que, demostrado ese claro, porque no solo es ver tu fisonomía, es también ver un poco tu personalidad y tu psique dentro de un retrato y dentro de una imagen. No solo ver tu forma, es también verte a ti, porque tú no eres solo tu forma, eres tu personalidad también. Pues en la imagen pasa eso. Tú estás representando una deidad. Sí, sí, obviamente. Si representas un hombre, no estás representando una deidad. Y se trata de hacer una deidad. Esther, de vuestra larga carrera, ¿qué trabajo ha sido el que tú realmente, del que realmente te sientes orgullosa de decir, oye, de todo lo que yo he hecho en mi carrera, de este trabajo estoy especialmente contenta? Tengo la satisfacción de que pusimos el 200% y entiendo que a todos le coges cariño, pero siempre hay uno que dice, aquí estaban las musas y salió todo perfecto y estoy súper orgullosísima del trabajo que hicimos aquí. Pues yo es que como hago el 200% en todos los trabajos, pero es cierto que cuando estábamos, porque la artesanía del oro fino a nadie te la explica. Eso se supone que pasa de padre a hijo. Y mi padre no era restaurador, ni era dorador. Entonces, lo que era la artesanía del dorado en oro fino, fuimos nosotras solas, sobre todo mi hermana, es la que estuvimos probando hasta que salió ese tipo de dorado, porque nadie te decía nada. Tú preguntabas y te decían cosas que no eran. Tú decías, ¿pero cómo va a ser esto? ¿Pero cómo va a ser esto? Hasta que nosotras pudimos hacer ese tipo de dorado, nos costó tiempo, ¿eh? Y la verdad es que estamos muy orgullosas de los trabajos de dorado que hicimos. Aparte de la restauración también, porque hemos estudiado y somos restauradoras, la restauración también estamos orgullosas de ella, ¿no? Pero el dorado es que... El dorado, digamos que, yo siempre es muy difícil. lo he dicho, es el Olimpo del arte sacro. Yo veo talleres de dorado y tú cuando ves normalmente una canastilla, porque en una imagen es difícil encontrar en los estofados una calidad, tienes que ser muy minucioso para darte cuenta o tener la imagen muy cerca para ver claro, la calidad, porque al final tiene pues la pintura, tiene la policromía encima y el estofado digamos que simplemente ese juego, esos brillos, pero en un paso como digamos que canta más cuando un trabajo tiene calidad y cuando no la tiene. Sí. Y yo que históricamente, como te decía, me ha gustado mucho el arte, tú ves en un dorado, en esos brillos y en esos mates, cuando el trabajo está bien hecho y cuando no está bien hecho. Lo veo. Y además empiezas a ver pronto esos tonos verdes que empiezan a aparecer en el dorado, se empieza a apagar, desaparecen esos brillos y dices, aquí alguien ha metido la pata por algún lado. Entonces, claro, cuando ves un trabajo de dorado minucioso y trabajado, con sus brillos, con sus mates bien sacados, con todo... Y además, voy a romper una lanza. El trabajo de dorado es, yo que he tenido la suerte de conocer algunos talleres, es hiper mega complicado, ¿eh? Porque es que al final tienes que barnizar todo, enyesar todo, volver a retallar lo que han tallado. Sí. Y ahora ponte a dorar, a bruñir. Es tela de complicado, ¿eh? Es muy esclavo. Es un trabajo muy esclavo. Es caro, pero es que es un trabajo muy esclavo. Sobre todo el oro fino, porque el oro falso se trabaja de otra manera, ¿no? Que es el que tú dices que se te va viendo verdoso. Sí. Eso es que, como no es oro, es como yo le digo, es una lámina que la puedes envolver tu sándwich en ella. El oro fino no lo puedes tocar.
es que no puede ni soplar, porque se vuela. Ujú. Hemos estado trabajando de doradora muchos años y es que estábamos a 7 grados, porque no puedes poner ningún tipo de aire porque sale volando. ¿Y en verano? En verano pues te está achicharrando y... no puedes tener un ventilador en el aire acondicionado. Puedes tener un ventilador ni nada. También ese proceso requiere de una temperatura a la hora de poder... También, sí, depende de la temperatura. Se adhiere trabaja más, de una manera o de otra, ¿no? Entonces, el dorado es que... Y claro, eso sí es verdad que yo veo doradores en oro fino, porque yo comparo los dorados en oro fino. El de oro falso es como trabajo a campo, digamos, ¿no? Los doradores de oro fino, que están mejor hechos, los dorados, y peor hechos. Les veo como unos que están como más brillantes y otros menos brillantes. Tiene como menos diferencia entre el mate y el brillo, porque están peor hechos. Eso lo he visto yo cuando he ido a las ferias cofrades, que nos juntamos allí muchos doradores, muchos restauradores, y lo ves. Y aunque tenga un estofado, también se nota si ese dorado está bien hecho. Por lo menos yo lo veo. Claro, tú eres profesional, yo entiendo que tú lo verás a la legua. A mí yo he de decir que los estofados me cuesta muchísimo ver un estofado. A ver, al final, si te paras y lo ves... Claro, tienes que ver el dorado a través de Exactamente, de esa policromía. Y es complicado. Que entiendo vosotras, cuando recibís una imagen, entiendo que también esa imagen se queda con vosotras, ¿no? Me refiero. Sí. Tú le coges un cariño a esa imagen que cuando se va... y tal, digamos como que una parte de ti está ahí, se va con él o con ella incluso con el trono. Te da pena que se vaya, porque ha estado X meses contigo, la has sufrido con ella, le has hablado allí, porque yo le hablo y le digo, venga, échame una manilla hoy, que hoy tengo un mal día, échame una manilla. Yo estoy con ella, entonces cuando tiene tanto tiempo contigo, pues quieras que no, cuando se va dices, sabes que lo vas a ver de donde venga, ¿no? Pero ya no está en tu casa, ¿no? ¿Cómo es para vosotras? Porque esto lo he hablado muchas veces con algunas restauradoras, restauradores, imagineros. La última conversación, de hecho, la tuve con Fuensanta de la Paz, no hace mucho tiempo que estuvo por aquí, por Linares, y se lo comentaba y le decía, Fuensanta, ¿cómo lo hacéis? Porque entiendo que al final tiene que ser complicado. Convivir con una imagen devocional, ¿hasta qué punto os tenéis que abstraer de lo que estás tocando? Porque entiendo que al final, claro, cuando tú tienes entre manos una talla importantísima, que tú sabes del valor que tiene, ya no es solo el valor artístico, es el valor devocional, es lo que representa. ¿Hasta qué punto os tenéis que abstraer? Porque claro, yo entiendo que yo me pongo en situación, si yo tuviera que abrir todos los días la puerta de mi taller y encontrarme allí una imagen de un Cristo, de una Virgen, en paños menores, vamos a llamarlo, mostrando sus intimidades. Claro, tú estás acostumbrado a verla como una deidad, como una imagen revestida con sus coronas, con todas sus alhajas, claro, perfectamente vestidas y puestas al culto y a la devoción. Eso al final tiene que ser también... va en el cargo y en la profesión, pero tiene que ser complicado, ¿no? Porque claro, tú imagínate que abres una puerta y te encuentras allí al Cristo que tú has ido a rezar o vas todos los domingos a rezar a misa y lo tienes en tu casa. La responsabilidad tiene que ser... La responsabilidad es muy grande, pero ya como yo he visto tantas imágenes por dentro, yo es que un poco veo las imágenes como una representación de lo que realmente hay, ¿no? Y que son realmente representaciones, ¿no? Como cristianos son representaciones de Cristo y de Dios, entonces, y de la Virgen. Yo veo a la Virgen, yo veo al Cristo, yo veo ahí mi fe, ¿no? Pero también veo que es una representación. Pues una de las imágenes que más me gustan a mí, porque yo soy de la Cofradía de la Humildad de Úbeda, es de la humildad. Y la humildad la restauramos nosotras. Entonces, sí, yo veo ahí al Cristo que, digamos, me gusta más, ¿no? Pero yo en realidad veo que yo soy cristiana y yo creo en Cristo. Entonces, yo veo la imagen, pero también veo lo que es una representación. También cuando estoy con ella, pienso en esa gente que le gusta esa imagen también. Los tratamientos que yo tengo que hacer y qué pensará esa gente cuando vea esos cambios, ¿no? Esa imagen en concreto tenía un repinte y, claro, estaba oscurecido y estaba más clara. Hubo gente que me dijo, oye, que a mí me gustaba más como estaba moreno.
Claro, pero es que había que quitarle repinte. Pero es que yo pienso en todo eso. Pienso, y cuando lo estoy haciendo pienso en todo eso. Entonces, en mi trabajo siempre estoy pendiente de todas esas cosas. E intento hacer lo mejor para todo. Me puedo equivocar y como toda persona se equivoca. Pero yo intento hacer lo mejor tanto para la imagen como para la cofradía como para la gente que va a ver esa imagen cuando salga a la calle. Y es lo que yo intento siempre conseguir. Que la mayor cantidad de gente le guste lo que yo estoy haciendo, ¿no? Y a colación de eso, ahora hay mucha transparencia con los procesos de restauración. Ahora hablaremos también de la restauración de la Macarena, ya por ir cerrando. Pero a razón de lo que tú decías, hay muchas hermandades que dicen, no. Yo las imágenes del proceso de restauración no las publico, ni quiero que nadie las vea. Porque, oye, ver a mi Virgen con la mascarilla quitada, o ver a mi Cristo con los brazos desarmados, eso no, porque este es mi Cristo y esto es lo más sagrado del mundo. No se entiende que al final lo que vosotros estáis haciendo es tratar a la imagen como una imagen devocional, pero que no deja de ser una obra de arte. Claro. ¿Hasta qué punto tú consideras que hay que mostrar de una restauración? ¿Y qué es lo que no hay que mostrar de una restauración? Entiendo, de cara al público, a la gente que no son hermanos de la cofradía, porque entiendo que todo proceso de restauración termina con una explicación del restaurador o la restauradora, en este caso, a la Junta de Gobierno y a los hermanos en Cabildo. Oye, pues hemos hecho esto, ponemos una diapositiva, se ven aquí, esta diapositiva, aquí nadie puede hacer fotos, y el que quiera ver más, que venga a la Secretaría de la Hermandad y que pida el informe y que lo vea. Pero esto no puede salir de aquí. Pero hay hermandades que han publicado abiertamente, yo recuerdo el libro de los Crusolí, de la restauración del Gran Poder, donde se veían imágenes del Señor completamente tumbado sobre una borriqueta. Claro, eso en aquella época fue un boom, porque aquello no se había visto nunca. Claro, ¿hasta qué punto vosotros sois partidarios de que esas fotografías se publiquen, que no se publiquen, o vosotros, como tú dices, al final entendéis que es un trabajo más y que eso al final enriquece a que la gente comprenda lo que es un trabajo de restauración puramente dicho? Yo pienso que no está mal que se vea. Lo que pasa es que, claro, también tenemos que jugar con la sensibilidad de la persona. Entonces, yo siempre, cuando voy a publicar algo, pregunto, sobre todo a las cofradías, ¿no? Cuando yo publico algo que hay un trabajo terminado, normalmente publico el antes y publico el después, pero no el intermedio. Porque yo sé que hay mucha gente que le puede herir la sensibilidad, ¿no? Pero sí es cierto que últimamente las restauraciones que he hecho buscan que se vea todo. De hecho, hace 15 días estuve en Ciudad Real presentando una restauración de un San Juan Evangelista, y fue en la iglesia, y la cofradía ellos fueron los que pusieron las fotos. Yo dije, mira, yo te doy las fotos de todo el proceso, y vosotros, los que veáis que no queréis publicar, no se publican. Pues ellos cogieron todas las fotos. Sí, de todo el proceso. Es una claridad y transparencia de cara al hermano, que sepa en todo momento lo que se ha hecho, ¿no? Es cierto que cuando en el proceso de restauración de otras imágenes ha venido gente a ver cómo va, y venían de espaldas. Yo es que no puedo ver a mi Cristo de esta manera, y a lo mejor el Cristo no estaba como otras, hemos tenido otros bastante peor, ¿no? A lo mejor eran 4 cosillas. No quería verlo con esas 4 cosillas. No quería, estaba de espaldas y nos hablaba de espaldas. Dices que yo no puedo. Entonces, yo valoro todas las sensibilidades. Entonces, yo siempre intento que sea el antes y el después, pero claro, si la cofradía quiere mostrar, porque ahí también ve que han hecho un trabajo como hermandad para restaurar una imagen que estaba muy mal, pues es normal que quieran enseñarlo, ¿no? Y ahora vámonos al tema caliente, ya por cerrar. Yo quiero que tú me des tu opinión como restauradora de lo que ha pasado en la Macarena, porque claro, esto ha venido muy bien porque muchas hermandades pues se han puesto las pilas, pero también muchas hermandades han cogido miedo ahora a restaurar por el tema de lo que ha pasado en la Macarena. Entonces, bajo tu punto de vista y bajo tu profesionalidad y tus años de experiencia, ¿qué crees que ha fallado en la Macarena? ¿Cuál ha sido el problema que se ha dado ahí? ¿Por qué al final los arquillos han hecho lo que han hecho y la Junta se expone a la imagen, aún sabiendo que la imagen podía ocasionar lo que finalmente ocasionó? Y claro, bajo tu punto de vista, sí, entiendo que sin ser demasiado no meterte en muchos berenjenales, ¿tú cómo viviste aquello? ¿Cómo lo has visto?
Es que pueden ser muchas partes, muchos puntos, ¿no? Puede ser la hermandad, que a lo mejor en ese momento quisiera alguna cosa y dijeran, bueno, pues que yo quiero por aquí o por allí, porque muchas veces pasa eso, que la hermandad quiere una cosa, pero no es lo que la gente realmente de la cofradía quiere, pero la hermandad lo quiere de otra manera. Puede ser también que los restauradores hayan querido mejorar una cosa y no le ha salido como se pensaba, ¿no? Lo que es cierto que es que la imagen es muy emblemática. Es que no se me ocurriría a mí cambiar el aspecto de ese tipo de imagen. Ninguna. Ni la Macarena ni ninguna de ese tipo. Porque es una imagen antigua y una imagen con mucha devoción y que... Es que ¿quién no conoce a la Macarena? Es una osadía tocarle hasta una pestaña. Este verano, por ejemplo, hemos tenido una restauración de la Angustia de Loja y tenían las pestañas pues un poquillo destrozadillas, ¿no? Nosotros no le hemos cambiado las pestañas, hemos retocado sus pestañas. Porque si tú cambias unas pestañas, estás tocando la mirada. Y si a lo mejor te salió, si no tienes mucho cuidado y las te han salido como más espesitas o te han salido menos espesitas, ya le has cambiado el aspecto. Tienes que tener muchísimo cuidado en ese tipo de trabajo. Lo peor es si has tocado y has rajado o has rayado para... Algo que ya se convierte en irreversible. Efectivamente, porque si la intervención es reversible, pues siempre puede haber otra persona que tenga un poquito de más cuidadito, o porque todos escribimos y todos dibujamos de una manera. Entonces nos va a salir una escritura y un dibujo de una manera o de otra. A lo mejor hay otra persona que puede hacerlo como más igual a como estaba, ¿no? Pero si es rascar una imagen antigua, eso ya no va a volver. Entonces, bueno, si lo que hicieron los arquillos es reversible, pues este hombre que después la tocó, pues ha podido reversibilizar, ¿no? Pero si ha tenido que poner de su mano porque ya no había, eso es lo grave, ¿no? Es lo grave. Pero lo peor es eso, la junta directiva, pues a lo mejor en ese momento no tenía que haber sacado la imagen. Tenía que haber dicho, oye, vamos a arreglar esto antes de sacarlo. Porque esto se nos van a echar encima. Es que es una imagen... Nosotros tuvimos un problema también con esa imagen, no un problema, porque al final salió bien. Pero fue otras noches sin dormir con ella, que fue Jesús Nazareno de Úbeda, que es también una imagen muy emblemática de la zona, ¿no? Y ellos querían el original, porque tenían un repinte de Palmaburgo, querían el original, querían la imagen de cuando salió en el taller. Pero no estaba lijado. Entonces, claro, ellos dijeron, bueno, pues quiero una réplica. ¿Qué pasa? Ya al hacer una réplica, que ellos tenían fotos del original, que también se puede hacer, pues ya estabas cambiando una imagen que lleva muchos años con ese aspecto, ¿no? Y tanto la junta directiva como nosotros estábamos, de aquí nos tenemos que ir, de nos tenemos que ir. Al final la gente le gustó y la restauración que se hizo, pero claro, siempre tienes, en ese tipo de imágenes que son tan emblemáticas, tienes que tener mucho cuidado. Y yo creo que la Macarena, pues no tenía que haberse tocado, yo creo, ni el pestaño. Yo creo que si tenía las pestañas estrapaillas, había que haberla retocado una mejilla, pero hacer lo mínimo. Es que la restauración es la mínimo, y en ese tipo de imágenes es lo que hay que hacer, lo mínimo. Pero claro, ahí surge lo que muchos comentan. ¿Cómo es posible que el profesor Arquillo, que era su médico de cabecera y que la veía prácticamente todos los meses o cada cambio de vestimenta que la imagen tuviese, se da lugar a que se tiene que hacer un trabajo de inopsia para afianzar, porque los insectos xilófagos ya estaban metidos dentro de la imagen, se encontraran esas deficiencias en los ensambles de la Virgen, el estado de conservación después se ha remitido y se ha visto que era completamente pésimo. Entonces, claro, muchas veces, ¿para qué tenemos un médico de cabecera, un restaurador de cabecera en la hermandad, si cuando yo llego me estoy encontrando esto? Claro. Ya no nos metemos en el tema de la vista, que bueno, que eso fue lo más sonado, pero para mí lo más grave es que la imagen estaba en el estado de conservación. Tú ves a la imagen perfectamente vestida en ese palio tan magnífico en la calle, y tú nunca te imaginas que realmente la imagen por dentro está en el estado en el que está, teniendo
oye, los medios que tiene la Hermandad de la Macarena, que entiendo que al final, como tú dices, la Macarena es un icono, ya no solo a nivel de imagen, sino a nivel artístico en el mundo, porque todas las hermandades al final hemos replicado el modelo de la Macarena. Claro, claro. Entonces, ¿cómo una hermandad da lugar a que un valor devocional y artístico como la Macarena esté en ese estado? Pasa lo mismo. La cofradía, a ver qué es lo que quería hacer. A lo mejor solo quería retocar un poquito la cara. Es que muchas veces vienen preguntando, no, es que yo solo quiero que le toque esto. Pero ¿hay miedo? O sea, yo entiendo que al final puede ser que la Junta de Gobierno realmente tuviera miedo a afrontar y decir, oye, la Macarena tiene insectos xilófagos. Y hay muchas veces que hay alguien que tiene que poner el punto y decir, oye, esto es lo que pasa. Ellos no tienen por qué decir, es que tiene se lo están comiendo las carcomas, no. Oye, vamos a hacer un proceso de restauración de la imagen. Puede durar 3-4 meses. Exactamente, es que lo que no es normal es que te dure 3 días. Una restauración no te puede durar nunca 3 días. Con mucho una limpieza superficial, muy superficial, y tampoco. Porque va muy rápido limpiando, al fin lo normal es que limpien de más. Entonces, es un poco lo que la hermandad quiere, o también puede ser de que esa persona es muy famosa y ya se nos va un poquillo a la cabeza la fama y ya no vemos más nada. Pero es que eso yo no lo sé. Es que puede ser un poco las dos cosas, por o suerte, puede ser... todo quedó en un susto. Vamos a llamarlo así. Exactamente. Pero bueno, el susto yo pienso estaba que ahí. hay que ser, en tu trabajo sí tienes que ser un poquito humilde, ¿no? Porque nadie es Dios. Todos tenemos errores y nadie es Dios, ni es nadie mejor que nadie, pienso yo. Entonces, hay que ser un poquito humilde en el trabajo y decir, oye, me he equivocado, o yo no soy Dios, voy a mirarlo de otra manera, a ver si veo esto que no lo estoy viendo. Muchas veces los que estamos en la CULP, los que están, bueno, yo no estoy en la CULP, pero los que están, que parecen presidentes, pues no se están dando cuenta que están fallando en lo más básico. Y por eso tenemos que ser todos en el trabajo un poquito humildes. Pues Esther, vamos a ir poniendo ya punto y final, no sin antes terminar como siempre termino con el test de preguntas rápidas. Pero, ¿vale? ¿va para examen? No te preocupes que no ponemos nota. No ponemos nota, ¿vale? Me gusta que esto tiene efecto si respondemos rápido. O sea, lo primero que se te venga a la mente, eso es lo que quiero que me respondas. Eso depende de cómo tenga yo la mente hoy por la mañana. Pero no te preocupes, mira, la primera pregunta de una cofradía son 3 pilares fundamentales: caridad, culto y formación. Para ti, ¿cuál es la más importante y por qué? Pues yo pienso que la más importante es la caridad, porque ayuda al prójimo. Las cofradías siempre se han aparecido para ayudar a los que estaban dentro de la cofradía, ¿no? Al prójimo. De hecho, muchas cofradías, en estos momentos que hemos tenido de crisis anterior y todo, donde yo soy hermana, han tenido que dar de comer a muchas familias. Y no son los que salen están buscando la limosna en la calle. Son gente normal, que tú la ves en la calle y es normal, ha estado trabajando o lo que sea, y ahora se ha quedado en el paro y no tienen que comer. Y yo sé que esas cofradías han hecho ese servicio. También es cierto que es importante lo demás, porque si lo demás no se conserva, al final la cofradía desaparece y esa caridad que hacía no la hace porque ya no hay. Entonces, lo mejor, lo más importante creo que es la caridad, pero no podemos dejar de lado tampoco lo demás. ¿Tu primer recuerdo cofrade? Pues yo mi recuerdo cofrade de chico es ir a casa de mi abuela, que vivía en la calle Obispo Cobo, esperando que vengan las cofradías a pasar por esa calle para verlas en el balcón. ¿Bulla o recogimiento? Recogimiento. ¿Las cofradías de día o de noche? Me gustan de noche, pero es cierto que de día tampoco. ¿Tienen otro matiz? Sí, es decir, es así. ¿Agrupación musical o corneta y tambores? Agrupación musical. ¿Un Cristo? Pues el primero que me hice yo, el Cristo de la Humildad, de Úbeda. Sí. ¿Un nazareno? Jesús Nazareno de Úbeda. ¿Un crucificado? La Expiración de Úbeda. ¿Una virgen? La Virgen de la Fe. ¿Una advocación? Nuestro Cristo de la Pasión. ¿Qué eres más, de Cristo o de virgen? Yo soy más de Cristo. ¿Un misterio? Me gusta el Santo Entierro de ahí de Úbeda. ¿El palio perfecto? El palio perfecto... Es que la Virgen que me gusta no tiene palio. Bueno, no pero me gusta
el palio cómo se mueve, la Virgen de los Dolores de la Expiración cuando sale por la iglesia de la Trinidad, me gusta cómo se mueve mucho. Una calle donde ves cofradías. La calle Mesones, Una banda de Cristo. la Virgen del Amor, Una banda de palio. la misma. Una marcha de Cristo. Si te sabes algún nombre de Sí, alguna marcha que te guste. Costaleros de Gabriel. Una marcha de palio. La Fe. Un capataz. Pues soy muy mala con los nombres. Me gusta el capataz que tengo en nuestra cofradía del Cristo de la Pasión. Un sabor. De Semana Santa te Sí. refieres, ¿no? Pues los puritos americanos. No sé si sabes lo que son en Úbeda. Es un caramelo rojo con un ribete blanco que en Semana Santa se toma mucho. Y yo cuando era chica, típico, De que los estás viendo niños. la Semana Santa y estás viendo tu purito americano, te lo estás chupando. Mira, hemos descubierto un olor. Incienso y canela, Una costumbre que repites cada Semana Santa. con pronnazo, Una flor. la azucena, Una tapa de Semana Santa. el 8 con morcilla de Úbeda. Una nostalgia. Me gustaría volver a ver con mis padres la salida de la columna de Úbeda, El Jueves Santo. el Jueves Santo, sí. Un mal rato en las cofradías. Con la gente de mi cofradía. Echar buenas risas y unas convivencias. Una satisfacción cofradiera. Cuando hago mi trabajo bien hecho y la gente se me acerca, es una satisfacción para mí. Un error en tu vida cofradiera. Un error. Pues yo creo que todos los días tengo errores. Pues no sabría decirte la verdad. Es que los errores normalmente no solemos Suelo resetear rápido. Sí, resetearlos para no acordarme, pero sí, cuando hay alguna... Hemos estado hablando de algún problema de la cofradía o alguna cosa y no estoy yo de acuerdo, pues es algo que me sienta mal, ¿no? Un acierto en tu vida cofradiera. Cuando yo digo algo y le gusta a la gente. Además, eso es una satisfacción total, vaya. Sí, 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 sí. Una decepción. Una decepción, pues que no estuvieran mis padres para ver a nuestro Cristo salir por la calle. Un sueño. Un sueño, que mi hermana se pusiera bien y estuviera conmigo, siguiera estando conmigo. Ser cofrade implica. Darse a los demás. Las cofrades no podrían vivir sin. La Semana Santa, durante todo el año. Los chiringuitos, si las flores para arriba, las flores para abajo. Que Los si... triduos, los montajes, los Ya, ensayos de ya, costaleros, ya, las bandas por el pueblo dando vueltas. Vaya. Para estar en la Semana Santa, ¿eh? Para mí sobre todo es fe. Es fe, pero también es arte. Mucho arte, mucha cultura, pero sobre todo fe. ¿Y cómo te gustaría ser recordada? Como una buena persona. Que no me la he hecho nada mal a nadie. Que no es poco, que no es poco. Que no es poco. Pues ya hemos acabado. Muchísimas gracias. Nada, gracias a ti, porque bueno, hemos hecho un poco un repaso de lo que es el mundo de la restauración, como hablaba al inicio, un mundo que ahora está muy de moda y está muy en el candelero, y profesionales de la restauración como tú, que lleváis tantos años trabajando y conservando el patrimonio de nuestras cofradías, el teneros aquí, el que pongáis voz y luz a todo este mundo, ya para nosotros es un auténtico placer, un auténtico lujo. Hombre, y para nosotras, vamos, para mí estar con vosotros en este momento. Así que agradecido y que bueno, que tengas una feliz Cuaresma, que vaya la Semana Santa perfecta y que podamos disfrutar de nuestras imágenes y que no llueva, que si no a vosotros os toca Que trabajar. llueva ahora, que llueva ahora, Si no os que toca llueva trabajar ahora. de más luego después. Eso me dicen, dice, a ver si llueve y va a trabajo para ti. Digo, pero a mí me da mucha lástima porque yo también soy cofrade y a mí Y también sabes me lo gusta que, salir. lo que se pasa. Exactamente, se pasa mal. Pues Esther, mil gracias, ¿vale? Gracias a por todo. vosotros, gracias. Y a vosotros, pues nada, agradecidos como siempre por que hayáis llegado hasta aquí. No sin antes daros las gracias a vosotros, a nuestros patrocinadores y como siempre a nuestra productora Cofrade, Tras los Varales, por hacer posible de nuevo este episodio y este podcast que llega a vosotros, como siempre, puntual, todos los jueves. Y nada, animaros a darle al botón de me gusta a nuestras redes sociales, a Facebook, Instagram, TikTok, en fin, YouTube. Ya sabéis que tenemos redes sociales en casi todos lados, ¿vale? Y nada,
como siempre digo, agradecido de verdad, de corazón, porque nos acompañéis otro día más con estos temas que estamos tratando, que están tan del candelero. Así que nada, nos emplazamos para la siguiente entrega. Mil gracias de corazón a todos vosotros. Quedad con Dios, paz y bien.